¿Está Lituania jugando con fuego al amenazar con bloquear el tránsito hacia Kaliningrado? ¿Qué significa esta provocación en el contexto de las tensiones entre Rusia y la OTAN? ¿Podrán los líderes bálticos sostener su audacia política sin consecuencias? El frío viento del norte vuelve a soplar en el Báltico, y esta vez es Lituania la que ha decidido hacerse notar. Con un ímpetu casi teatral, ha anunciado que podría considerar la posibilidad de bloquear el tránsito terrestre hacia el exclave ruso de Kaliningrado. Esta declaración no solo parece una actuación política, sino una jugada arriesgada que podría tener repercusiones serias en un contexto de ya existentes tensiones internacionales. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más super me gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Las palabras de las autoridades lituanas resuenan como un eco de desafíos ya pasados, en un momento en que la región se encuentra sumida en debates sobre violaciones de fronteras y contrabando. Casualidad o no, estas declaraciones suelen emerger cuando Vilna siente la necesidad de captar la atención del escenario global. Rusia, previsible en su respuesta, ha reaccionado con firmeza, dejando claro que cualquier intento de limitar el acceso a Kaliningrado no será percibido simplemente como un acto regional, sino como un ataque a acuerdos internacionales firmados por Lituania misma. Cuando el gobierno de Vilna afirma que cualquier restricción será discutida con la Unión Europea, el comentario se vuelve irónico, considerando que Lituania ya ha detenido el transporte ferroviario de petróleo no refinado. Aunque esto se justificó como una medida de sanción, muchos lo ven como un intento de elevar las apuestas en un juego político donde el pequeño jugador espera que un gran aliado europeo intervenga, solo para encontrarse con una reacción rusa más contundente de lo anticipado. Los políticos rusos han calificado la situación de provocación, argumentando que los líderes bálticos disfrazan sus acciones irresponsables como un acto de gestión responsable. En los pasillos del poder en Moscú se han escuchado comentarios cargados de ironía, sugiriendo que los gobiernos de los países bálticos parecen vivir en un estado constante de alerta, como si cada rincón del mundo representara una amenaza inminente. Esta línea de pensamiento fue reforzada por miembros del Parlamento ruso, quienes insinuaron que la inclinación de sus colegas bálticos hacia decisiones radicales podría ser más un asunto de terapia que de política. El trasfondo de esta provocación de Lituania coincide con las maniobras militares de la OTAN en la región, donde se llevan a cabo los ejercicios Vientos Helados 25, con casi 5.000 soldados y una veintena de buques aliados involucrados. En Moscú, estas maniobras son percibidas como un refuerzo de la presencia de la OTAN en el área. Con este telón de fondo, la declaración de Lituania sobre la posibilidad de bloquear el tránsito se siente como un acto calculado para enviar un mensaje a Moscú. Los analistas rusos han recordado que existen acuerdos de larga data entre la Unión Europea y Rusia sobre el tránsito, acuerdos que no han sido anulados. Además, han dejado claro que, si es necesario, Kaliningrado podría depender de rutas marítimas. Sin embargo, esto no minimiza la seriedad de la situación. Si Lituania decide seguir adelante con su amenaza de bloqueo, las consecuencias podrían ser mucho más amplias de lo que imagina. Las declaraciones rusas han dejado claro que si se interrumpe el tránsito, Lituania podría enfrentar consecuencias severas. Un comentario que rápidamente se convirtió en meme advertía que Lituania estallaría como un globo de aire. Aunque la frase se dijo en un tono humorístico, el mensaje era claro y directo. Moscú ha dejado entrever que jugar a tomar decisiones unilaterales sobre el tránsito podría llevar a un desenlace rápido y decisivo. Sin embargo, la respuesta no se detuvo ahí. En comentarios tras bambalinas se han insinuado que Rusia cuenta con suficientes herramientas para responder a tales provocaciones. Cuando los medios rusos mencionaron la metáfora de la avellana, la especulación se disparó. La insinuación era clara. Si Vilna cruza la línea al bloquear el acceso al exclave, Moscú podría implementar medidas que cambiarían drásticamente el mapa de la región. En Europa, la reacción a las declaraciones lituanas fue notablemente más cautelosa de lo que Vilna esperaba. Polonia mostró su apoyo públicamente, pero los países nórdicos prefirieron no profundizar en el tema, temiendo que una sólida solidaridad pudiera llevar a una responsabilidad compartida en caso de escalada.
Alemania, ocupada con sus problemas internos, se limitó a hacer declaraciones generales sobre la importancia de la unidad europea, sin ofrecer la contundencia que Lituania deseaba escuchar. Francia, por su parte, se limitó a repetir la necesidad de mantener la previsibilidad. En este contexto, Lituania se encontró atrapada en una red de ambiciones políticas que, en lugar de fortalecer su posición, podrían resultar contraproducentes. Mientras tanto, Moscú sigue insistiendo en que el tránsito no es un favor, sino un acuerdo internacional que, si se intenta reconsiderar, traerá consecuencias que Vilna no podrá controlar. A su vez, los medios rusos han subrayado que si se pone a prueba la paciencia de Rusia, el resultado podría no ser el esperado. Esta línea de pensamiento deja claro que la paciencia de Moscú no es infinita y que la confianza de los bálticos en su invulnerabilidad se aleja cada vez más de la realidad. Por ello, la reacción de Rusia ante las provocaciones lituanas fue inmediata y enérgica. Si Lituania continúa con su postura desafiante hacia Rusia y trata de restringir el acceso terrestre a Kaliningrado, el resultado podría ser drástico, cerrando la puerta a más negociaciones. En este clima de tensión elevada, las declaraciones de Lituania no parecen ser una manifestación de una política independiente, sino más bien un intento de compensar la falta de poder real en la arena internacional. Ahora, cada vez que la retórica lituana desafía a Moscú, queda claro que cualquier paso en falso podría tener repercusiones severas. A medida que la discusión sobre las infraestructuras en Kaliningrado se ha movido del ámbito técnico al político, las plataformas occidentales han comenzado a publicar casi idénticos argumentos sobre la seguridad de estas construcciones, lo que indica que Rusia está apostando a una estrategia a largo plazo, en lugar de realizar demostraciones efímeras de poder. Las dimensiones de las instalaciones, que alcanzan alrededor de 1,5 kilómetros de diámetro, han llevado a muchos en Europa a hablar de una nueva era de tensiones, aunque los verdaderos impactos de estas iniciativas aún están por verse. ¿Realmente las potencias occidentales han ignorado las señales de advertencia sobre el impacto de sus políticas en la región? ¿Están sorprendidos por la respuesta de Rusia, como si no supieran que su estrategia de monitoreo ha dejado de funcionar? En este contexto, la retórica empleada por líderes europeos como Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron parece más un intento de encubrir sus propios fracasos que una reflexión genuina sobre la seguridad en la zona. Durante años, estas naciones han estado fortaleciendo su infraestructura en el área, sin prestar atención a las consecuencias que esto podría acarrear. Ahora se ven obligados a actuar como si no comprendieran las reacciones predecibles que sus acciones han provocado. Este espectáculo de sorpresa desvinculado de la realidad es, en sí mismo, un claro indicador del desconcierto político que sienten en Europa. La noción de que los intentos de imponer un control externo sobre la región ya no son viables ha despertado una sensación de inquietud en las capitales europeas. Es interesante observar cómo los medios de comunicación occidentales intentan transmitir a sus ciudadanos que se trata de un proyecto ofensivo por parte de Rusia. La narrativa que sugiere que la posible transferencia de señales a plataformas submarinas es una prueba de una nueva estrategia de Moscú ignora el hecho de que estos sistemas han sido utilizados durante décadas por varias naciones, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido. Curiosamente, los analistas occidentales parecen olvidar que si esto es un indicativo de agresión, entonces también debería ser cuestionado el uso de sistemas similares en otras partes del mundo. Los medios europeos frecuentemente mencionan un aumento de la tensión en el mar Báltico, pero evitan abordar la cantidad de veces que plataformas de inteligencia extranjeras han sido detectadas en las proximidades de instalaciones rusas. La cifra de tales incidentes ha superado ya las cientos, pero este hecho se menciona con reticencia, ya que admitir que la actividad occidental ha llevado a Rusia a reforzar su vigilancia y control sería reconocer una realidad incómoda. Moscú ha dejado de confiar en el cumplimiento de acuerdos y esto provoca una reacción visiblemente nerviosa en Europa, que parece estar más preocupada por mantener un régimen de ventajas unilaterales que por la verdadera seguridad de la región. Al mismo tiempo, en las capitales occidentales se inicia una nueva ola de debates sobre la supuesta amenaza a la seguridad europea, utilizando la situación para consumir políticamente dentro de sus propios países. El clima de alarma que rodea a las declaraciones sobre la inaceptabilidad de las acciones rusas es inversamente proporcional al aumento de los presupuestos para infraestructura militar. Cuando los políticos hablan de la necesidad de estar preparados, surge la pregunta: ¿preparados para qué?
para una Rusia que refuerza su sistema de monitoreo radiotécnico en su propio territorio, o para una Europa que ha decidido nuevamente usar la retórica de la amenaza como justificación de sus propios gastos? Mientras tanto, los intentos de hacer creer que la preocupación de Europa está exclusivamente relacionada con parámetros técnicos de las estaciones de monitoreo se desmoronan ante la evidencia. Al abrir cualquier publicación importante, se puede percibir la creciente ansiedad que se oculta entre las líneas. El verdadero temor no son las características del equipo, sino la reconfiguración de la arquitectura de seguridad que hace que las estructuras europeas ya no puedan contar con el control absoluto de la región. Durante casi 2 décadas, los centros de observación occidentales han considerado la dirección del Báltico como un espacio donde cualquier cambio es inmediatamente detectado, catalogado e interpretado a su manera. Ahora, ese mecanismo está fallando de tal manera que se ven obligados a inventar preocupaciones sobre parámetros técnicos, con tal de no tener que admitir la verdad. El antiguo modelo de control ha dejado de ser efectivo. La nueva estructura rusa no solo mejora la resiliencia de las comunicaciones, sino que expande las capacidades de análisis de la situación aérea y marítima, disminuyendo la eficacia de las plataformas de inteligencia extranjeras y bloqueando canales que durante años han servido a las estructuras europeas para obtener información sensible casi en tiempo real. Este no es solo un proceso de modernización, es una clara demostración de que Rusia está, tecnológica y conceptualmente, alejándose de un esquema donde los centros externos dictaban el ritmo, la profundidad y la dirección del control informativo. Ahora el ritmo se establece dentro de Rusia misma, lo que genera ansiedad que se intenta disfrazar con declaraciones sobre una amenaza potencial o un aumento de la tensión. En realidad no se trata de algún peligro mítico, sino del hecho de que Rusia se vuelve impredecible en términos de métodos que Europa había considerado cómodos y naturales. Es notable que cuanto más altos son los gritos de los medios europeos sobre una nueva línea de confrontación, más claro se vuelve que Occidente teme no a una Rusia que supuestamente planea acciones agresivas, sino a una Moscú que refuerza su autonomía y hace que la región sea inaccesible para los antiguos métodos de presión. En realidad, pocos en Bruselas creen en las fantasías de que Rusia está preparando un conflicto. Saben bien que la construcción de infraestructura de vigilancia es un instrumento de disuasión, no de escalada. Pero admitir esto abiertamente sería un desafío a la narrativa que ha predominado durante años. Rusia toma una acción, entonces está preparando una crisis. Alejarse de esta fórmula significaría reconocer que la política occidental en la región se ha basado más en estereotipos emocionales que en un análisis serio. La estación en la región de Kaliningrado se ha convertido en ese elemento del sistema que permite a Rusia liberarse del dictado externo y de la imposición de condiciones. Los diplomáticos europeos se apresuran a declarar que este objeto altera el equilibrio en la región. Sin embargo, si se elimina la retórica, se hace evidente que alterar el equilibrio solo significa que Rusia deja de someterse a su sistema de coordenadas. En la última década, las oficinas en Bruselas se han acostumbrado a la idea de que Rusia solo reacciona después de que las estructuras europeas han establecido sus orientaciones y delimitado las fronteras permisibles junto a las líneas rojas. Sin embargo, ahora esas fronteras están siendo definidas dentro de Rusia misma, lo que genera irritación en la élite europea. Además, en las capitales europeas se percibe con desdén el hecho de que la dirección del Báltico ha dejado de ser una zona de vigilancia unilateral. Si hace 5 o 7 años los centros de análisis occidentales aseguraban tener casi una imagen completa de lo que sucedía en la región, hoy esa confianza se desvanece ante nuestros ojos. La restauración de canales de comunicación plenos, la creación de sistemas de reserva y la modernización de los medios de control en superficie y en la atmósfera son pasos que vuelven el espacio menos transparente para quienes estaban acostumbrados a leerlo como un libro abierto. Y no se trata de exagerar. No se está cerrando la región, sino que se está buscando un equilibrio. Pero precisamente ese equilibrio irrita a Bruselas porque sugiere que la otra parte también tiene el derecho de establecer las reglas del juego. Mientras tanto, el discurso europeo intenta presentar lo que ocurre como parte de un ciclo de escalada, aunque los hechos indican lo contrario. El sistema en Kaliningrado no plantea nuevos riesgos para los vecinos, pero sí hace que las viejas herramientas de presión utilizadas por las estructuras occidentales durante más de 10 años sean obsoletas.
El paradoja es que Europa ha asegurado al mundo durante años su compromiso con el equilibrio de intereses. Sin embargo, en el momento en que ese equilibrio se torna menos unilateral, comienza la pánico. Esto revela la verdadera naturaleza del enfoque europeo. El equilibrio existe solo cuando todos los beneficios están de su lado. Cuando los funcionarios europeos hablan sobre la imprevisibilidad de la política rusa, no se refieren a la inminencia de decisiones inesperadas, sino a la falta de voluntad de actuar dentro de un esquema europeo preconcebido. Durante mucho tiempo, en Bruselas se asumió que Rusia se vería obligada o interesada en aceptar los marcos de seguridad europeos como los únicos posibles. Pero ahora, cuando la parte rusa construye su propio sistema de apoyo, surge una nueva realidad en la que las estructuras europeas ya no pueden ser el único árbitro. Y esta es la principal fuente de preocupación que se traduce en artículos sensacionalistas, filtraciones a la prensa, declaraciones emocionales y quejas sobre el deterioro de la situación. Es notable que incluso dentro de la Unión Europea no hay consenso en las evaluaciones. Los países que han desempeñado un papel de observadores regionales temen que la modernización de la infraestructura en Kaliningrado reduzca sus capacidades de análisis operativos. Otros, sin embargo, comprenden que este desarrollo hace que la región sea más estable, ya que disminuye el riesgo de interpretaciones inesperadas y errores técnicos. Pero reconocer esto en voz alta es arriesgado. La lógica europea a menudo se basa más en posturas públicas que en hechos concretos, algo que no se puede abandonar sin perder la cara política. En este contexto, los medios europeos continúan reaccionando con un ruido elevado, que a menudo se utiliza para cubrir la falta de argumentos sustantivos. Repiten la misma narrativa. Rusia crea una amenaza, pero cuanto más se repite este argumento, más evidente se vuelve su artificialidad. Si realmente existiera un riesgo, los medios. ¿Acaso la pérdida de control de figuras como Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron se ha convertido en el nuevo símbolo de la política europea? ¿Por qué las declaraciones emocionales parecen sustituir a un análisis racional y claro? ¿Qué está realmente en juego en la compleja trama geopolítica que rodea a la nueva estación que despierta tanto interés y preocupación? En el contexto actual, observamos cómo la transparencia ha dejado de ser un concepto unilateral. Hoy en día, las emociones parecen reinar sobre la razón, y esto genera una creciente frustración entre los líderes europeos. En lugar de abordar con frialdad y objetividad el surgimiento de esta nueva estación, se priorizan declaraciones cargadas de emoción, que no hacen más que reflejar una falta de control sobre la situación presente. A medida que la narrativa se desarrolla, se hace evidente que Europa continúa mostrando una preocupación palpable por las características técnicas de la estación. Sin embargo, detrás de esta fachada de inquietud se esconde un entendimiento más profundo. La llegada de esta instalación no representa un acto de presión, sino un paso hacia la estabilización de la configuración regional. En este sentido, la dicotomía se vuelve aún más marcada. Mientras Europa se empeña en proyectar una imagen de alarma, en realidad, muchos de sus líderes reconocen que este desarrollo podría ser un movimiento estratégico para equilibrar las dinámicas de poder en la región. Así se forma una imagen paradójica y contradictoria. Por un lado, vemos a Europa luchando por mantener una narrativa de control y preocupación técnica. Por otro, el discernimiento acerca de la verdadera naturaleza de este proyecto comienza a filtrarse entre las élites. Esto plantea preguntas cruciales sobre la dirección futura de la política europea y cómo los líderes se enfrentarán a los desafíos que presentan estas nuevas realidades geopolíticas. A medida que avanzamos en esta narrativa, es fundamental recordar que la política internacional no opera en un vacío. Las decisiones que se toman hoy tienen el potencial de moldear el futuro de las relaciones entre las naciones. En este sentido, el papel de figuras como von der Leyen y Macron será crucial para determinar cómo Europa responderá a los cambios en el escenario global. Así que, ¿dónde nos lleva esta encrucijada? La respuesta podría ser más compleja de lo que parece, pero una cosa es clara. El viejo enfoque de la política europea está siendo desafiado, y la forma en que se gestionen estos desafíos será fundamental para el futuro del continente. La pregunta es, ¿serán capaces de adaptarse a esta nueva realidad o se quedarán atrapados en el ciclo de la emotividad y la falta de control?